Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Unidad Académica de Docencia Superior, Programa Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Seminario Comunicación y Educación Patrimonial. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Alejandro Zavala Carrillo y el de mi compañera Giovanna Zainet Sánchez Inda. El propósito del presente trabajo es dar a conocer el patrimonio educativo. Para este, presentamos las entrevistas de las señoras María Virginia Alemán y María Guadalupe Carrillo, quienes nos platican sus vivencias escolares en los años de 1940 y 1960 respectivamente. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con mi bisabuelita. ¿Cuál es su nombre? María Virginia Alemán García. Gracias. ¿Dónde realizó sus estudios de educación primaria? San Antonio de Saucedo, Valparaíso. En Valparaíso. ¿Se acuerda cómo se llamaba la escuela en donde estudiaba? No me acuerdo porque no tenía nombre. No tenía nombre. ¿En esa escuela solo se recibían a niñas, a niños o se recibía a los dos? A los dos. Era mixto. Sí. Ajá. ¿Se acuerda de cuántos salones había en la escuela? No. Sí, ¿había muchos o nomás era uno? Ay, mija, ni era en la escuela todavía, era en la casa del maestro. Y allí daban las clases Sí, en la casa. En la casa. ¿Y el maestro tenía preparación como maestro o por qué era el maestro de ahí, de esa comunidad? Pues era el que ayudaba en la iglesia al padre, pero él sí sabía. ¿Se acuerda cómo eran las clases? ¿Cómo que enseñaban? Pues se usaban que silabarios. Y ahí con ese maestro, ¿cómo recibían las clases? ¿Dónde se sentaban? En banquitos. ¿Había muchos niños? Sí, y niñas. ¿Cómo cuántos? Pues yo creo los que cabían allí serían como algunos 50 o sería más, ¿sabes? ¿Usaban libros de texto? No, mija, entonces no había libros ni nada. ¿Y dónde escribían? Pues en unas mesitas. Pero sí tenían libretas. Sí, llevaban libretillas. ¿En qué llevaban sus útiles escolares? En la mano. ¿Cuántos años estudió ahí en la escuela? Sería como 4 meses. ¿Y nada más tuvo ese maestro? Sí. ¿Y se acuerda cómo era la vestimenta del maestro? Pues como los hombres con pantalón de mezclilla. Su camisa nomás. ¿Y ahí cuando iniciaban las clases, el maestro realizaba algún tipo de saludo o corito que se acuerde? Pues sí, me acuerdo que nos recibía, pero yo ya ni me acuerdo cómo. ¿Se acuerda de las reglas de disciplina que había en ese entonces en la escuelita? Sí, pues que tenía uno que hacer su tarea que le dejaba de esos, los silabarios y todo. El abecedario, que sabe qué, era todo. Pues, ¿Y les enseñaban los números? los números, pero pues yo ni aprendí nada. Y cuando no cumplían las reglas, ¿qué hacía el maestro? Pues nos regañaba y nos hincaba. ¿Y qué hacían hincados? Pues hasta que él nos levantaba, que él decía que nos paráramos ya. ¿Y a usted no le tocó los reglazos? A mí no. ¿Pero sí daba reglazos o no? Sí. ¿A quiénes daban los reglazos? Pues a los muchachos que no entendían, que se burlaban. ¿Y les daban hora de recreo? ¿Les daban descansos? Casi no. 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 Nada pues más hasta iban. que salió. ¿Y como cuántas horas iban a la escuela? Sería poquillas, pues. Ya cuando nos íbamos le tenemos que llevar de almorzar al maestro, de hacerle chile rojo en el molcajete, tortillas, sí, atole. Pero no, era todo que hacía.
Y cuando salía a descansar, ¿a qué acostumbraba jugar en ese tiempo? No jugábamos, mija. ¿No? No, pues es que salíamos y a jalarle al moler y a hacer qué hacer. Ah. ¿Y ahí en esa escuela les enseñaban algún taller? No me acuerdo. Como costura. Ay, sí, costura, ¿Sí? sí, sí. ¿A todos los niños y niñas o nomás a las No, niñas? nomás a las niñas. ¿Y a los niños qué les enseñaban? ¿Sabe qué les enseñarían a ellos? No. ¿Ahí hacían honores a la bandera o no? No, yo no me acuerdo No. que hicieron honores. Ah, bueno. Eso sería todo, Abue. Muchas gracias por contestarme las preguntas. Muy buenas noches. En esta ocasión nos encontramos con la señora, María Guadalupe. la cual tuvo a bien aceptar nuestra invitación y o petición para la realización de la siguiente entrevista. Y gracias. Gracias a usted. Bueno, comenzamos. ¿Dónde realizó sus estudios de educación primaria? En Fresnillo, Zacatecas. ¿Cuál era el nombre de la institución? Beatriz González Ortega. ¿La escuela recibía solamente a niñas y o niños o era para ambos? Era para ambos. ¿Qué horario tenía? Era de 9 a 12 y de 3 a 5. ¿Cuántas aulas había en la institución? 11. ¿Cómo eran? Eran triangulares, grandes, de ladrillo. ¿Cuántas puertas tenía? Tenía 2 puertas. ¿Y sabe o tiene alguna idea por qué tenían 2 puertas? Porque eran 2 patios muy grandes y en un patio era un jardín muy grande. Un jardín muy bonito y ahí nada más los maestros podían ir y a nosotros no nos dejaban ir. ¿Había canchas? No, no había canchas, era solamente un patio muy grande. ¿Había cooperativa en su escuela? Sí había cooperativa, cada semana le tocaba a un maestro. ¿Y qué era lo que comúnmente se vendía? Pues vendían dulces, galletas, ¿Y qué era lo que usted acostumbraba a comprar? galletas, ¿Se acuerda el precio? 10 centavos o 5 centavos o 3 por 10 centavos. Continuamos. ¿En qué se sentaba para recibir las clases? En una mesa banco, esta era color gris y nos sentaban de a 3. ¿Usaban libros de texto? Sí, se usaban los libros de texto. ¿De qué materias tenía? Teníamos geografía, español, matemáticas, historia. Y ahora bien, ¿en qué llevaban sus útiles escolares? En una bolsa, que antes se usaban las bolsas de los mandados como de plástico, ahí llevaban nuestros útiles. ¿Ustedes usaban uniforme? No, no usaban los uniformes. Las y los maestros, ¿cómo acostumbraban vestir? Pues los maestros muy formales y las mujeres nunca usaban pantalón, usaban siempre vestido o falda. Al llegar la maestra o el maestro al aula, ¿realizaban algún tipo de saludo? Sí, le decíamos buenos días en coro. Y cuando llegaba otra persona, También saludábamos, nos parábamos y saludábamos. ¿cuáles eran las reglas del docente o la docente para mantener la disciplina en el grupo? Pues que nos sentáramos bien derechos, siempre no hablar, siempre la vista hacia el pizarrón. Muy bien. ¿Y el maestro la castigó alguna vez? No, a mí nunca me castigó el maestro. ¿Y a sus compañeros? Sí, a mis compañeros porque eran muy traviesos, los castigaba, los ponía frente al pizarrón y no los dejaba salir al recreo ni voltear a ningún lado. ¿Y alguna vez les pegaron? Sí, una maestra a varios niños, pero a mí no, les daba sus reglazos en las manos. ¿Y cuánto tiempo se les daba para el recreo? Media hora. ¿A qué acostumbraba a jugar en ese tiempo? Jugábamos al bebe leche, a los encantados, porque el patio está muy grande todavía.
¿Y qué hacían las y los maestros mientras ustedes estaban en el recreo? Bueno, los maestros estaban revisando tareas o nos vigilaban. ¿Y usted llevaba algún taller en la escuela? Sí, llevábamos talleres porque los maestros eran muy buenos maestros, nos enseñaban a tejer, a coser, a bordar, a hacer muchas figuras con mosaicos y esos los presentábamos al final del año y en la tarde cuando íbamos nos daban una hora para hacer esas manualidades. Muchas gracias. Y antes de terminar, le quiero preguntar, ¿hacían honores a la bandera? Sí hacíamos honores a la bandera los lunes a las 9 de la mañana. ¿Y qué se hacía? Pues saludar la bandera, cantábamos el himno nacional, pues era lo único que hacíamos en el saludo. ¿Y había kermeses en su escuela? No, en nuestros tiempos no había nunca kermeses. Bueno, le agradezco por aceptar nuestra invitación y muchas gracias. Adiós. Agradecemos a las señoras María Virginia y María Guadalupe por compartirnos parte de su experiencia escolar, en donde pudimos rescatar rasgos de la práctica docente, de la vida cotidiana en las aulas, de los espacios de convivencia escolar, de los actos cívicos y de las y los docentes. Gracias.